para manifestar tu vida aquí en medio de nosotros, Señor. Señor, te damos gracias por esta palabra y bendecimos a Luis en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, María Teresa. ¿Cómo está la familia? Bueno, vamos a entrar en una nueva etapa de unas nuevas charlas que vamos a estar dando. Vamos a estar hablando de lo que se logra por la fe. De la fe, obviamente, pero vamos a estar hablando de todos los logros que se van a realizar cuando caminamos por la fe. Cuando tú y yo caminamos por la fe, van a suceder cosas maravillosas. Así es que, de entrada, el tema que hoy tenemos es un tema maravilloso que se llama por la fe, ¿sí? Por la fe. Y esto vamos a encontrar en el libro de Hebreos, capítulo 11, todo un capítulo que está dedicado a la fe, pero empieza con algo que es maravilloso, que muchos de nosotros no nos damos cuenta lo maravilloso que es, porque a veces no andamos buscando definiciones. ¿Cómo definir una cosa? Porque usted sabe que la fe es intangible. La fe es de esos conceptos o esas ideas o de estas cosas tan reales, tan poderosas, pero que no tienen una sustancia. La fe se materializa, le creemos conforme la ponemos en práctica. Entonces, veamos la primera definición de fe que nos da la Biblia. Aparece en Hebreos capítulo 1, verso 1, capítulo 11, verso 1. Empieza diciendo, es pues la fe. ¿De qué nos va a hablar? De la fe. Esto es lo que es la fe. La fe no es lo que yo he creído, la fe no es lo que yo me he imaginado. Bueno, tal vez he tenido muchos aciertos en mucha manera de pensar, pero es bueno ir a la palabra de Dios porque la palabra de Dios la define y entonces yo cambio mis conceptos y tomo los conceptos de Dios y los voy a llevar a mi mente y a mi corazón para que entonces se hagan una realidad. Y dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta es una definición hermosa porque es obvio, ¿no? Es la certeza de algo que usted está esperando. Usted y yo estamos esperando un milagro. Sí, no solo uno, varios milagros. Bueno, eso empieza a aplicarse a la fe porque usted cree que va a suceder aquello. Tiene la certeza de lo que usted va a esperar. Tener certeza es como caminar sobre seguro. La certeza es lo que le permite a usted decir, sí, esto va a pasar. Entonces, ¿usted hacia dónde camina? Camina hacia aquello que va a pasar, hacia aquello que cree que va a pasar. Por eso dice que es certeza. Sin duda alguna lo recibiré. ¿Y qué cosas son las que estamos más seguras que vamos a recibir? Muchas cosas que nosotros necesitamos en lo material, en lo natural, pero no se olvide que como tenemos la palabra de Dios y hay muchas promesas en la Biblia que están para que se realicen y se cumplan, nosotros podemos estar más que seguros en la certeza que las cosas dicen que van a venir y que van a pasar buenas para usted, van a suceder. ¿Por qué? Porque además de que usted lo cree, está en la Biblia. Y si está en la Biblia, usted puede asirse, puede agarrarse con toda seguridad de estas promesas. Y dice, termina diciendo, y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es tener convicción? Le voy a poner un ejemplo. Una persona que camina bajo convicciones, esa es una persona que no es fácilmente movido de aquí para allá. No es una persona que camina con un doble discurso o doble manera de pensar, sino que establece su mente y sus pensamientos en los pensamientos de Dios. No está titubeando, no va de aquí para allá. La convicción es lo que le permite pararse firme sobre la roca que es Cristo. Cuando usted está seguro, convencido de Dios, de su amor, de su carácter, usted se para y usted no sabe, pero en el rato que usted está convencido, se está parando sobre Cristo, porque es el fundamento de las promesas, sobre todo lo que le ha dicho. Entonces, tener convicción es una manera en que usted no fácilmente se va a echar para atrás de cualquier cosa que usted emprenda, y especialmente de las cosas que cree. Convicción de algo que no se ve.
Porque si usted lo ve, ¿para qué tener convicción? Si ya lo tiene en la mano, usted no está caminando por convicción, sino usted está caminando por vista, porque ya tiene aquello. Recuerde que nosotros veníamos de caminar por vista y no por fe. Ahora, Dios nos dice, entonces es bonito, lo repetimos completo, dice pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y sigue diciendo la Escritura, ¿por qué? Porque por la fe, ¿sí? Alcanzaron buen testimonio, ¿sí? Alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿A qué se refiere con los antiguos? Recuerde que esto fue dicho en el Nuevo Testamento cuando Jesucristo acababa de resucitar, morir y resucitar. Entonces esto fue dicho y a los antiguos se refiere a las personas anteriormente a ellos, a los cuales creyeron. De esto se va a tratar el capítulo, de ver cómo el testimonio de aquellas personas dejó una huella. Si dejar testimonio es como dejar un camino, una ruta para seguir. Y las huellas, recuerden que eran las mejores rutas en el pasado que se hacía. Usted sabe que, como dicen, que se hacen caminos al andar. ¿Ha escuchado ese dicho? Claro, las personas que han caminado tanto por un mismo sendero, que es que de sendero se hace un pequeño caminito y después puede hacerse un camino grande. ¿Por qué? Porque las personas de tanto pasar en esto dejaron un camino. Y la verdad es que la Biblia está llena de grandes y buenos ejemplos de personas que vivieron por fe. Porque algunos dicen, bueno, Jesús es el que trajo la fe. Bueno, Jesús nos animó y nos enseñó a que esa era la ruta correcta. Pero los antiguos, los patriarcas, llamados desde los patriarcas hasta Cristo, y es más, hasta antes de los patriarcas, nos establecieron maneras de vivir, los cuales se fueron dejando una huella para nosotros para seguir. Recuerde que antes no habían libros, no habían mapas. Las huellas y los caminos eran los que establecían. Aquí tenemos una ruta. Usted y yo tenemos en el Antiguo Testamento mucha riqueza y mucha ruta, porque dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la fe también. Cuando usted va al Génesis en la creación y usted ve que en 6 días Dios hizo toda la creación, incluyendo al hombre, ¿no es cierto? Usted se queda maravillado. Pero ahora, aquí en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo escogió precisamente la hechura de lo más grande, de lo que contiene a todos, ¿no es cierto? Como los famosos conjuntos. El conjunto universal, el que contiene a todos es el universo. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque en el universo está la tierra y en la tierra están los mares, en la tierra estamos nosotros, pero la tierra está en el universo. Y dice, por la fe entendemos, ahora ya lo entendemos, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. El universo Dios lo arregló, lo puso, lo estableció, lo ordenó de la manera que hasta hoy está. Dios lo puso de esa manera, ¿sí? Lo puso de tal manera, tan bueno, ¿sí? Que desde que fue construido, desde que fue hecho, permanece y permanecerá hasta que Dios quiera. Porque solamente por su palabra, porque es la creación de Dios, el que lo creó puede deshacer y volver a hacer, pero no lo va a hacer porque este es el lugar. Esta es la plataforma sobre la que nosotros, el mundo entero, fue puesto, y dentro del mundo al hombre, sí, que somos nosotros, pero nosotros lo creemos por fe, sí, porque tal vez las evidencias del mundo podrá decir otras cosas. Lo peor que ha dicho el mundo, que es lo que más se cree, imagínese usted qué tontera, que el mundo es resultado del universo, es resultado de una explosión. Bueno, esto es pero tremendamente irracional. Sin embargo, en la razón que el hombre no tiene ninguna explicación para decirnos a nosotros, ha llegado a determinar que de las teorías, la más aceptable es el Big Bang, la famosa explosión que hubo. Pero bueno, sigue diciendo, de modo que lo que ahora se ve fue hecho de lo que no se veía. Yo estoy seguro que usted ahí donde está, en su lugar, dése una vuelta alrededor, si está en una terraza, si está por una ventana, vea el universo, vea cualquier cosa, todo esto, todo lo que usted puede tocar. Si usted tiene
una pieza de mármol de las más duras, tóquela, porque todo eso fue hecho de lo que no se veía. Porque cuando Dios constituyó el universo, todo el universo, todos los elementos, para que nosotros entonces, el ser humano y Dios mismo, establecieran las cosas que ahora se ven. Pero todo provino ¿de dónde? Todo eso lo creemos por la fe. Obviamente es una fe sustentada en los valores y en los principios de Dios. Pero sigamos viendo lo que nos añade. Yendo a los antiguos, a la gente, a los primeros habitantes de la tierra. Por la fe, dice, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Imagínense usted, dice acá que por la fe, no por otra razón, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. ¿Cómo que lo hizo por la fe? Por supuesto, mire, la persona que no cree y tiene que dar algo a un ser supremo que no cree que hay, a algo que no existe, a algo que por religión lo va a hacer, porque se siente presionado, porque quiere jugar al azar. ¿Qué es jugar al azar con Dios? Bueno, no sé si hay o si hay, pero por si hay le voy a dar algo. ¿Usted cree que le va a dar lo mejor? No le va a dar lo mejor, le va a dar cualquier cosa porque ni siquiera está convencido ni seguro que le hay. Y como no está convencido ni seguro que le hay, le va a dar cualquier cosa. Pero en tal caso, Abel dice que sí sabía que había Dios. Él creía que había Dios. Por lo tanto, el sacrificio y la ofrenda que él llevó al altar, ¿sí? Fue una ofrenda que hablaba que él era un hombre justo, porque él se justificó por la fe. Como él tenía fe, él también creyó y fue justo delante de Dios. Dio testimonio que era justo, dando también Dios. Ahora, esto es Abel. Ahora también Dios da testimonio de Abel, diciendo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y hablando de él mismo, de Abel, y muerto aún hablaba por ellas. Él hablaba, dejó un testimonio, su testimonio dejó. ¿Qué más enseñaría? ¿Qué más haría Abel? Un hombre que vivió tantos años, pero ¿sabe qué nos dejó a nosotros? El hecho de que él dio una ofrenda que agradó a Dios. Ojalá nuestras ofrendas, nuestra manera en que nosotros le honramos, la manera en que le alabamos, la manera en que honramos y damos nuestras ofrendas a Dios, nuestros diezmos sean que honran a Dios. Yo no le doy a Dios porque a él le hace falta. No le doy porque yo creo que de repente si le doy algo va a salir bien o no me voy a sentir tan mal. No lo hago para satisfacer el sentirme bien o el sentirme mal. Lo hago porque quiero honrar a Dios. Cuando usted da su mejor ofrenda al Señor, cuando usted honra a Dios con sus diezmos y sus ofrendas, usted le está diciendo, yo creo que tú estás, porque tú vas a premiar. Y eso, vamos adelante. Sigamos viendo lo que dice. Por la fe, Enoc, vamos a Enoc, fue traspuesto para no ver muerte. Imagínese, Enoc, fue el único hombre que fue traspuesto, ¿no es cierto? Perdón, aparte de Elías también, pero hablando de Enoc, fue traspuesto para no ver muerte. Él no murió y no fue hallado, dice, porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es decir, como él agradó a Dios, ¿y cómo se le agrada a Dios? No le parece, ¿será que solo con las ofrendas si le agrada a Dios? No, lo de Abel fue un ejemplo, ¿no es cierto? Pero ahora veamos lo que nos va a decir, porque cómo es que él pudo dejar un testimonio de haber agradado a Dios. El testimonio de haber agradado a Dios está en este nuevo verso que he puesto aquí. Pero sin fe, escuche, sin fe es imposible agradar a Dios. Él dejó un buen testimonio porque agradó a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces se deduce con toda solvencia, con toda seguridad, que lo que le agradó a Dios de Enoc fue que le había creído.
y habiendo creído. Es imposible que le haya agradado a Dios, aún dándole, pero sin fe. Es imposible que le haya agradado a Dios portándose bien, pero sin fe. Porque es imposible agradar a Dios, porque es que necesario. Y ahí es donde usted y yo tenemos que dejar nuestros viejos conceptos o ideas erróneas. Ahora yo me monto en esta nueva idea, como montarse en un potro, ¿no? Montarse en un buen caballo, decir, de aquí nadie me baja. Yo me agarro aunque sea del pelo del caballo, de la crin del caballo, ¿no es cierto? No me voy a dejar caer, del cuello me agarro. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, ¿sí? No que le está adorando a alguien que no existe, crea que le hay. Y que ese mismo Dios que existe es galardonador de los que le buscan. Es decir, de los que creen, sí, pero que los que creen porque le buscan. ¿Cómo le buscan? Porque le ofrendan. ¿Cómo le buscan? Porque viven una vida agradable. ¿Cómo le buscan? Creyendo en Dios, una vida que honre a Dios, y en esa vida que honra a Dios, están diciendo, yo le creo a Dios. Y Dios es galardonador de los que le buscan. Galardonador. Bueno, un galardón es como un premio también, pero también es un regalo. Un galardón puede ser algo tangible, un premio, un regalo que usted le da a un hijo y le dice, bueno, hijo, si tú me cumples, si tú me haces, te voy a poner una coronita de rey o te voy a dar una carita feliz. Ese es un galardón. Pero usted le puede decir, pero te voy a dar un helado. Ah, eso ya le gusta más al niño a veces que la coronita. O le dice, te voy a dar este obsequio. Y Dios le tiene premios. Y usted, cuando usted le agrada a Dios, cuando usted le honra a Dios y está viviendo esa vida de honra, no un día, constantemente a Dios, de repente los galardones, los regalos le caen por abajo, le suben del suelo, le vienen por un lado, pero usted sabe que es Dios el que lo está bendiciendo y es Dios el que le está dando. Entonces, vea, aquí está otra parte de la definición. Dice que es imposible agradar a Dios si no es por medio de la fe. Es decir, sin fe es imposible agradar a Dios. Y ya sabemos que una vez, ¿cómo saber entonces que yo le estoy agradando? Porque Dios le va a premiar, y Dios le va a premiar, y Dios lo va a bendecir. No solamente le va a contestar sus peticiones, sino que Él es generoso y le va a dar más. En una oportunidad, estando en un viaje en Europa con nuestra familia, un viaje milagroso que no nos imaginábamos que íbamos a tener, en ese viaje milagroso que no nos imaginábamos que íbamos a tener, estábamos en Austria. Y estando en Austria, en un hotel de lujo, ¿qué le parece? Estábamos en un hotel de lujo. Y María Teresa se levantó y tenía los Alpes enfrente de ella. Era un espectáculo. Y ella dijo y pensó, Señor, entre todas las cosas bonitas, ver a mis hijos en este lugar disfrutando y haberles traído hasta acá, yo nunca soñé esto para mis hijos. He tenido sueños para ellos bonitos, pero nunca soñé esto para mis hijos. Y Dios le habló y le dijo, tú no soñaste esto para tus hijos, pero yo sí lo soñé para ti y para tus hijos. Vaya, qué gran lección. Dios tiene sueños mayores para usted y para mí de los que hemos tenido. Ahí Dios le dijo, esto es mi sueño para ti. Esto es un regalo. Esto es un galardón que te estoy dando a ti, a tus hijos, a tu esposo, a tu familia. Sí, porque tú has creído en mí y por cuanto has creído y has caminado en fe, yo te voy a galardonar. Así también tú serás galardonado por Dios, porque Dios premia y bendice a los que creen en Él. Porque entonces Dios es galardonador de los que le buscan. Vamos al siguiente verso, verso 7 del capítulo 11. Por la fe Noé. Ahora pasamos a ver a Noé. Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Que, a ver, deténgase ahí conmigo y dése cuenta que Dios está advirtiendo a Noé. ¿Por qué advierte usted a una persona? Le advierte porque va a pasar algo que no se ha imaginado. Le advierte porque no quiere que esta persona se encuentre sin saber hacia dónde y por qué cosas van a pasar. En la Biblia hay muchas advertencias para los hijos de Dios.
¿Y por qué nos advierte a nosotros? Porque Dios quiere que sepamos y caminemos viendo al invisible. Quiere que caminemos y viendo lo que Dios nos va a dar. Pero dice ahí que con temor, una vez que fue advertido, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría. Ahí vemos entonces a un Noé que no solamente fue advertido, sino que él tomó acción porque él le creyó a Dios. Si Dios dijo que va a hacer esto, Dios lo va a hacer. No, Dios no lo va a hacer. Es como el papá que le dice al niño, vaya amigo, vaya a acostarse, duérmase, porque allá viene el cuco, el diablo, el no sé qué, ¿no es cierto? Asustarlo para que usted me obedezca y se duerme. ¿Sabe qué va a pasar con ese niño? A la cansada se va a dormir, pero lo primero que va a pasar con un niño amenazado con mentiras de algo que no va a pasar, van a pasar dos cosas. Se va a dormir o se va a tratar de dormir y va a pensar en cualquier rato viene, en cualquier rato viene, ya va a venir. ¿En qué es lo último que está pensando el niño? Porque no se duerme. En que ya le va a llegar el cuco, ya le va a llegar el diablito a molestarlo. ¿Y qué le va a pasar? Que en las noches llega el diablito y le molesta y empiezan las pesadillas. Porque se durmió creyendo en una mentira. Usted y yo no nos durmamos creyendo en mentiras, creyendo en verdad. ¿Qué pasa si usted se duerme creyendo en Dios? ¿Qué pasa si usted antes de dormir dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado? Por supuesto que usted va a dormir plácidamente y se va a levantar confortado, porque usted está pensando en las cosas que Dios le ha dado. Así es que Noé, ni lento ni perezoso, y esto es bueno para nosotros, ni lentos ni perezosos, se levantó y empezó a construir un arca. Hizo como dice, sus dos agüitas de arca. No, señor, no hizo dos agüitas de arca. Lo que él preparó en el arca fue un gran barco porque Dios le dio medida, le dio tamaño y la obra era gigantesca. Y él no se encontraba con un grupo de personas que le decían, sí, Noé, creemos en vos, sí, Noé, vamos juntos todos a creer en vos y vamos juntos a levantar esa arca. No, él estaba solo. No sabemos qué tanto al principio de sus hijas y sus hijos con sus esposas le creyeron. Al final todos trabajaron e hicieron, pero qué tanto al principio, qué tanto le costó. Sin duda alguna, él tuvo que haber sido un hombre con muchos recursos para pagarle a la gente, para que cortara madera, que le trajera, que le llevara. Tuvo que haber tenido burros, asnos o los animales que fuera para arrastrar todo aquel material, para preparar todo el material, para empezar a construir y escuchar a la gente decirle, ¿qué haces? ¿Qué construyes? ¿Por qué? Pero qué bruto, Noé. ¿Cómo se te está ocurriendo construir un barco aquí en esta montaña? Por favor, por lo menos cerca de la laguna, para que por lo menos nos demos una vuelta en esa lagunita, en una lancha. Pero ¿para qué le vas a hacer tan grande? Pero todos los cuestionamientos que Noé tuvo que enfrentar, a veces de la familia, a veces de los amigos, a veces de la gente curiosa que solo llega a preguntarte y a estorbar lo que tú buenamente estás haciendo porque tú le crees a Dios. Ahí está Noé, realmente un hombre de gran fe, construyó un gran arca y después de construir o ya por terminar el arca, ahora Dios le dice, ahora guarda 2 animales de cada especie y de algunas de las especies más de 2 parejas, ¿sí? Y mételas al arca. Oiga, Señor, ¿cómo le voy a meter yo al arca? Claro, segundo, ¿qué le voy a dar de comer? Pues juntamente con el mete está, ve cómo los haces para entrar y segundo, ve cómo les das de comer, porque no quiero que del otro lado me vayan a llegar esos animalitos muertos. ¿Qué cuentas va a dar? Oye, iban a venir 2 hermosos leones o y de repente ya salieron muertos y ni siquiera uno, no hubiéramos tenido leones ahora para ver nosotros. Pero, gloria a Dios, en la fe de Noé no solo construyó, sino que armó
lo que se dice el famoso andamiaje, no solo el andamiaje para hacer un barco, sino el andamiaje para que ese barco funcionara, para que ese barco se llenara de animales, para que ese barco no se hundiera. Él siguió todas las instrucciones. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted construyendo para su vida la salvación suya y de su casa? Porque él construyó el arca para salvarse él y su casa. ¿Qué está haciendo usted para salvarse usted? ¿Y qué está haciendo usted para asegurarse que su casa se va a salvar? Porque hemos sido advertidos de parte de Dios, ya lo vimos en los capítulos anteriores que estuvimos viendo de Génesis, de Apocalipsis, ¿no es cierto? Que la venida del Señor viene y con su venida viene un juicio para el mundo y que nosotros sus hijos iremos con él. ¿Qué estás haciendo para que toda tu familia se embarque contigo, entre a tu casa y tú seas llevado? Esa es la aplicación a estas cosas. Y dice, y por esa fe, vea lo que sigue diciendo, por esa misma fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cuántas veces hemos mencionado ya la palabra fe? Pero aquí dice que por esa fe condenó al mundo. ¿Por qué lo condenó? Porque al creer él, ¿sí? El mundo fue el que se condenó y él se salvó. En el rato que él creyó se iba a ir con todo y el mundo. Pero él terminó diciendo, ok, si no se quieren ir, allá ustedes, yo me vengo. Él invitó, él propuso, pero como dice la Biblia, solo 8 personas se salvaron. La esposa de Noé, sus 3 hijos y sus 3 esposas. Y con esas nuevas 8 personas se construyó el mundo que hoy tenemos. Aleluya. Y por eso fue justicia, su justicia que viene por la fe. Él fue justificado por la fe, porque le creyó a Dios. Amén. Sigue diciendo, por la fe Abraham. Ahora entramos al primero de los patriarcas, al gran hombre Abraham, que se terminó llamando el padre de ¿qué? De la fe, de nuestro tema. Siendo llamado, cuando Abraham fue llamado, ¿sí? Cuando usted fue llamado, cuando usted el Señor le dijo, ven, cuando él respondió, cuando usted oyó la voz por primera vez del Señor que le decía, ven, cuando usted se entusiasmó porque había una vida diferente, nueva, y que usted podía ser parte de esta cosa hermosa que venía, ¿no es cierto? Dice que siendo llamado, obedeció. ¿Cómo está con la obediencia? ¿Cómo está usted para poder obedecer? ¿Está siendo usted obediente cuando Dios le llama? ¿Obedece usted a la palabra del Señor? ¿Le cree usted al Señor? Cuando Dios le ha llamado a usted, ¿camina en la obediencia que Él le ha dado? Aquí estamos entonces nosotros, creyéndole y obedeciéndole a Dios. Le obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Abraham estaba en aquellas épocas, en el año 2000, antes de Cristo, imagínense usted, cómo serían las comunicaciones, las carreteras y los medios de transporte de aquella época. Estando en esa condición, estando Abraham acomodado con su familia, el Señor le dijo, Abraham, yo te voy a dar una tierra, te voy a dar una herencia, una tierra que va a ser solo para ti, va a ser el Señor, ya tengo una tierra, con esto me conformo. Abraham le creyó a Dios, ¿no es cierto? Y le hizo salir sin saber a dónde. Agarra tus cosas, tu mujer y sal. Y con todo lo que Abraham tenía, sus pertenencias, empezó a salir y salió pues Abraham, ¿no es cierto? Salió de aquel lugar, dice, había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó él como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena. Así vivió, ¿sí? Habitó como extranjero en la tierra prometida. Es decir, que cuando llegó, Dios le dijo, esta va a ser tu tierra. Pero él empezó a vivir como que si fuera un extranjero en la tierra, en tierra ajena, morando en tiendas cuando nacieron sus hijos Isaac y Jacob. Es decir, todos ellos vivieron en tiendas, no construyeron ahí, pero si esa es la herencia, pero si se supone,
coherederos de las mismas promesas. Tanto Isaac como Jacob eran coherederos, porque la promesa Dios se la hizo a Abraham, se la volvió a decir, se la ratificó, hizo un pacto con él, y después el pacto y la promesa se la pasó a Isaac, a Jacob y a los demás, pero dice que ellos eran coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, porque en realidad ellos ya tenían la esperanza no de esa tierra, sino que ellos tenían la esperanza de algo mayor, algo más grande, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ah, hay otra ciudad entonces, por supuesto. Usted sabe que se llama la Iglesia de Cristo. Usted sabe que se llama la Nueva Jerusalén. Usted sabe que se llama la iglesia poderosa de Cristo Jesús, ¿no es cierto? Porque ¿quién puso el fundamento? El Señor le dijo a Pedro, sobre esta confesión, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, porque el arquitecto y constructor era el mismo Dios. Ellos no estaban atenidos a esa tierra en que estaban, por eso no construyeron, porque ellos sabían, porque ellos sabían que Dios les estaba preparando algo más grande, algo mejor. Por la fe, ¿sí? También la misma Sara, la esposa de Abraham, siendo estéril, añádale que ya estaba vieja y que ya había pasado su tiempo de concebir, de su tiempo pero tampoco en el tiempo en que pudo haber sido, no pudo tener hijos porque dice que era estéril. Eso ya estaba más que comprobado con todos los años de vida que había estado con Abraham intentando tener hijos. Dice que recibió fuerzas para concebir estando vieja y estéril. Y por fin vino el milagro, mientras más tarde, más grande el milagro. Y por fin dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad en la cual ella como mujer podía tener hijos, porque le creyó que él era fiel. Porque creyó que él era fiel. Sara tuvo que creer. Algunos yo sé que tienen en su memoria algunos momentos en el que Sara se rió, flaqueó, en los momentos en que Sara le propuso a Abraham buscar otra manera en que esa promesa se cumpla, no creyéndole completamente a Dios. Pero cuando más la esperanza tendía a caerse, ella se sostuvo en la fe y le vino esperanza, y de repente cuando más vieja fue, cuando ya el hijo que Abraham había tenido ya tenía 13 años, 14, 15 años, sí, ella concibió porque le creyó a Dios, al que había prometido. Ahí vemos entonces Sara sumándose a los héroes de la fe, por lo cual también dice, de uno, hablando de ese uno es el hijo de la promesa, por lo cual también de ese uno, y ese ya casi muerto, de ese Abraham uno, ya casi como muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud. Mire, no es necesario que todos en su casa crean, con uno que crea, si es usted el que cree, si es usted el que toma la posta, si es usted el que toma la vanguardia, si es usted el que empieza a vivir creyéndole a Dios, honrándole, caminando en fe, Dios lo va a bendecir grandemente, hacer que de usted salga su familia y sean creyentes todos. Y ese ya casi muerto, dice, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Recuerde que ya vimos en Apocalipsis capítulo 5, que dice que los miles de millones de ángeles, así decía la escritura, y creyentes que habían creído en Cristo, ahí estaban adorando y alabando al Cordero de Dios. Ahí estaban los descendientes de la fe, los que creyeron, porque al cielo solo se sube por medio de la fe. Al que cree, ¿sí? Porque el que cree será salvo. Cree tú y tu casa y serás salvo. Cree y vas a poder salvar a tu familia. Cree y vas a caminar también salvando a tu familia. Dice, conforme a la fe, seguimos en el tema de la fe, seguimos avanzando. Conforme a la fe, murieron todos estos. Murió Abraham, murió Isaac, Jacob y muchos más. Enoc obviamente fue traspuesto. ¿Sí? Noé murió sin haber recibido lo prometido.
No recibieron físicamente lo prometido. Pero dice acá, sino mirándole de lejos. ¿Qué? Mirándole de lejos y creyendo, siguieron creyendo y saludándole, confesando que eran ¿qué? Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Qué tan afianzado estás en esta tierra? ¿Qué tan arraigado estás a tus cosas, a tu familia y a todo? ¿Qué tanto tus ojos están siendo puestos en Dios, en algo más grande, en algo más sublime? ¿Qué tanto te has enamorado tú de tu Señor, de tu Dios, como para anhelarlo más que esta tierra, más que este mundo? ¿Sí? Ellos no lo recibieron porque no era para ellos en ese tiempo, pero la promesa sí se mantuvo porque aún estando ellos muertos, cuando ellos resucitaron en la presencia de Dios y habiendo recibido lo prometido, no sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. No lo tuvieron de lejos y creyeron. Ahí está la fe. Y los saludándolos y confesando que eran extranjeros. Ellos nunca dijeron, esta es mi tierra. Dijeron, yo tengo una tierra celestial. ¿Cómo está tu confesión? Cuando hablas del reino, cuando hablas de Jesús, cuando hablas de Dios, ¿cómo está tu confesión? ¿Estás creyendo todo lo que Él te ha dicho? ¿Estás hablando de lo grande y maravilloso que es el cielo? ¿Te estás enamorando de aquel lugar al que vas a ir? Dice que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Yo me siento como extranjero y peregrino. Así es que no soy el único extranjero en este lugar. Todos nosotros somos extranjeros porque nosotros tenemos una patria. Nosotros tenemos un lugar al que vamos y lo estamos viendo de lejos y lo estamos contemplando. Estamos saludando a aquel lugar como casi llegando, ¿no es cierto? Nosotros no vamos a Pénjamo. Nosotros no vamos al lugar más lindo de esta tierra ni paradisiaco. Nosotros vamos al lugar más hermoso y más seguro donde el pecado no existe, pero sí existe Dios. Y ahí estaremos con Él y le veremos cara a cara y seremos semejantes a Él. Aleluya. Porque de lo que esto se dice, porque hablando de todos estos, ¿qué se dice de ellos? Claramente daban a entender que buscaban una patria. Abraham no es que decía, no sé, tal vez yo tenga una patria, tal vez haya otro lugar, tal vez iré al cielo. Ellos estaban seguros, ellos tenían convicción, por eso creían, tenían la convicción, la certeza de que iban a estar en el cielo. ¿Ah? Daban a entender claramente que buscaban una patria. Ellos estaban construyendo su futuro en la patria. Ellos estaban caminando en esta tierra, pero sus pasos se encaminaban cada día más, no a su vejez, no a una muerte, como todos los hombres dicen, no, ya estoy más viejo, no, ya queda poco tiempo, no, a ver qué logro hacer todavía. No están yendo a un lugar seguro, pero yo encamino mis pies a la presencia del Señor. Yo encamino mis pies a la pura presencia del Señor. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de que donde salieron, ciertamente aún tenían tiempo de volver. ¿Cuál es tu lugar seguro? ¿Tu casa? ¿Cuál es tu lugar seguro? ¿Esta tierra? ¿Estados Unidos? ¿Vas a ir donde está el tío Sam con todos estos aprietos que están teniendo? ¿O te vas a ir a Rusia porque tú abrazabas una idea marxista, leninista? ¿O te vas a ir a Cuba porque ahí todo es barato porque no tienen dinero? ¿Te vas a quedar acá? ¿Esta es tu cosa? Seguir construyendo. Vamos a luchar por una mejor patria y por nuestra Ecuador que salga adelante. Pero ¿sabe qué? Esto es solo mientras estamos acá. Solo mientras pisamos mis hijos, mi esposa, mi familia. Sabe que yo voy al cielo. ¿Y usted? Buscamos una patria mejor. Ciertamente teníamos tiempo de regresar a nuestras patrias, pero nosotros teníamos una mejor, la del cielo. Pero anhelaban una mejor, el anhelo. ¿Cuál es el anhelo ardiente de tu corazón? Tu patria celestial, ¿estás enamorado con la idea del cielo? Esto es celestial. Tu anhelo mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios dice, Dios, escuche esto, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Ni tampoco Dios se avergüenza de mí, que he vivido para servir al Señor.
¿Cuántos me dijeron? La mayoría de los que me dijo esto fueron mis hermanos. Lo hicieron en el mejor de los casos. Lo hicieron pensando en lo mejor para mí, porque no entendían. Pero él me decía, Luis, ¿cómo vas a dejar la Nestlé? Flamante trabajo que tienes. ¿Cómo has vivido este tiempo disfrutando de paseos, de carros, de comodidad y de todo lo que el mundo te brinda en esa gran empresa? ¿Cómo es que la vas a dejar? Y ellos tal vez se avergonzaron de mí. Si alguien preguntaba, ¿qué pasó con Luis? ¿Se fue a la Nestlé? ¿A qué? ¿Se fue a otra mejor empresa? No, se fue a servir a Dios. Y yo le dije a mi jefe, yo me voy porque tengo un mejor gerente. Tengo un mejor jefe. Yo me voy porque voy a servir a Dios. Yo sé que Dios ni se avergonzó, ni se avergüenza, ni se avergonzará de mí, como tampoco se va a avergonzar de ti si tú tomas las riendas de tu vida, si tú vives esta vida para amarlo, para servirle y estar delante de él. Se ha preparado una ciudad. Dios no solo se avergüenza. Ahora Jesucristo dijo, pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Wow, a mí me sigue erizando estas palabras. ¿Por qué se fue a preparar lugar para nosotros? Por eso nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Por la fe en el Hijo Jesucristo. Por la fe Abraham. No nos apartamos de Abraham porque en Abraham tenemos muchos ejemplos. Por la fe Abraham, cuando fue probado, una vez que ya tuvo a Isaac el hijo, por la fe fue probado, ofreció a Isaac. ¡Wow! Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo. Ofreció a Isaac y él, y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. Aquel que había recibido las promesas, aquel que sabía que iba a ser padre de muchedumbre, en el único hijo de donde se iba a desarrollar la promesa, ahora le toca ofrecer al unigénito hijo. Habiéndose dicho, él estaba seguro, en Isaac te será llamada descendencia, pensando él pensó en esto, pensando que Dios era poderoso para levantarle aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Porque él dijo, bueno, si Dios me dice que lo sacrifique, y este es el hijo de la promesa, porque lo es, porque ya Dios me había dicho que Isaac es el hijo de la promesa, entonces aunque muera, Dios lo va a levantar de los muertos. Así es, el hijo de la promesa es Jesucristo. Y él, aunque murió, Dios le levantó al tercer día de los muertos y es poderoso para darnos vida eterna. Pero en el caso de Abraham, ya no fue necesario, pero Abraham estuvo dispuesto. Dice que cuando le había levantado la daga o el cuchillo para degollar a su propio hijo en sacrificio, de repente Dios le detuvo y le paró la mano y dice, no le quites la vida a tu hijo. Dios va a dar a su hijo. Y así preparó el camino para eso. Por la fe, bendijo Isaac a Jacob. Cuando Isaac ya tiene 2 hijos, por la fe los bendijo. No era un show, no era el momento de ir gruñón, quiero bendecir a mis hijos. Y vaya, háganle caso al viejo que quiere orar por ustedes. No, Señor. De los padres, la bendición de Isaac. La bendición, hombre que recibió la promesa, ahora va a bendecir a Jacobo y a Esaú su hijo. Respecto a cosas venideras, no los bendijo sobre lo que ya tienen. No les dijo, bueno hijos, como les dejo una buena fortuna, no se gastarán, no echarán a perder. No, inviertan bien. ¿Ah? No les dijo esto. Les habló respecto a cosas que iban a venir. Les habló del futuro, les habló de esa nueva Jerusalén, les habló de esa nueva patria que Dios les estaba construyendo, de ese nuevo lugar. Por la fe, Jacob, al morir, Jacob, ¿sí?, quien tuvo 12 hijos, bendijo a cada uno de los hijos de José. Ahora Jacob, no solo él oró por sus hijos, sino que cuando le tocó a José, llamó a los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón.
ya había orado por sus hijos, pero él como abuelo dijo, no, José, tráeme también a tus hijos. Voy a bendecir a mis nietos. Y agarró a los nietos y dice que se apoyó sobre el extremo de su bordón. El bordón no era una figura para que camine el viejito. El bordón era un como cetro, una figura de autoridad, de honra. Y él se apoyó en esa autoridad y honra que Dios le ha dado. Y como patriarca, bendijo a nietos. Aleluya. Las bendiciones entonces fueron pasando de generación en generación para que ellos les fuera bien sobre la tierra por la fe. Ahora José, al morir, vea lo que José dice. Dice que al morir mencionó la salida de los hijos de Israel. Él les anticipó. Los hijos vivieron casi 400 años después de la muerte de José, porque José vivió más de 330 años. Y dice acerca de sus huesos. Es decir, no solamente estaba tan seguro de que Israel iba a salir, pero él no quería quedarse. Él no quería que sus huesos se quedaran en Egipto. Él le dijo, miren, ustedes van a salir todos. A la final, Dios los va a sacar a todos milagrosamente, pero yo quiero que también los que salgan se lleven mis huesos y los entierren donde están los huesos del pariente. Por eso yo ya dejé mandamiento para mis huesos, no los vayan a quemar, ¿sí? No los quemen, entiérrenme, no me importa si lo hacen en un buen lugar o en un feo lugar. De repente a mí me toca enterrar al resto, pero bueno, mientras esto no se sepa, porque solo Dios sabe el día que nos toca, pues si a mí me toca que me entierren, que me entierren. Porque él dio mandamiento acerca de sus huesos. Cuando entonces Israel, 430 años después que llegaron cautivos, salieron con todo lo que tenían que llevar, suegra, perros, vacas, todo lo que tenían que llevar, hijos, todos los juegos de ajedrez, de todo lo que ellos tenían, las sandalias, los zapatos viejos que no quieren dejar botados, ¿ah? Tenían que llevar también del abuelo, del bisabuelo, tatarabuelo, en el caso de José, ya era cuarta generación, pero obedecieron y sacaron sus huesos, pero él dejó un mandamiento porque él tenía fe, porque él creía en el día de la resurrección de los muertos. ¿Crees tú? ¿Crees que vamos a resucitar? ¿Crees que si estamos vivos cuando Cristo venga, él nos va a llevar? Por supuesto que sí. Déjeme terminar con esta parte. Voy a continuar la próxima semana con el tema de la fe. Pero hoy, déjenme decirle que aún hay más. ¿Qué más digo? Dice la Escritura. Porque tiempo me faltaría de contando de, y empieza a enumerar de los que vamos a hablar la próxima semana, que hay más y mucho más testimonio de los antiguos, que en el Antiguo Testamento se salvaron por fe. Testimonio que si ellos se salvaron por fe, ¿cuánto no más tú y yo que ahora tenemos la palabra de Dios? ¿Cuánto no más tú y yo que tenemos la Biblia, la palabra de Dios? Que tenemos todo para poderlo ver, que tenemos el Antiguo Testamento, lo tenemos en blanco y negro, lo tenemos en la computadora, en el teléfono. ¿Cuánto no más nosotros podemos leer una y otra vez las promesas de Dios y estar seguros? No es que yo no era judío, yo no nací conociendo todo eso, pues ahora venga y coma de la palabra, venga y coma de la verdadero alimento espiritual, el alimento que nos hizo mucha falta, el alimento que no tuvimos, que aunque fuimos por la gracia de Dios cuidados y amamantados por nuestra madre y nuestros padres, nos alimentaron bien, ¿ah? ¿Cuánto no más ahora nuestro espíritu, nuestro Padre Celestial, quiere que nos alimentemos de esto? ¿Cuánto no más en comunión con Dios y los hermanos, Dios quiere que estemos en comunión con Él? ¿Sí? ¿Y qué digo? Porque el tiempo me faltaría contando de tantos testimonios que ahora, que hoy en día podemos hablar. Por eso es que usted sabe que nuestra iglesia, usted sabe que Ciudad Real, donde nosotros somos parte, cuando nos reunimos, nos contamos nuestras experiencias, siempre damos oportunidad que alguien cuente un testimonio de cómo Dios lo ha llevado de gloria en gloria y cómo Dios lo ha salvado, cómo Dios le ha dado la salud, cómo Dios le ha quitado ese cáncer, cómo usted estaba con sentencia de muerte y ahora está vivito y coleando. ¿Ah? ¿Qué más digo? Porque el tiempo día. Pero ahora vamos al tiempo
de adoración a Dios. Ahora vamos a tener un tiempo de alabar el nombre del Señor, que es sobre todo nombre. Amén. ¿Qué tal si usted hoy abre sus manos al Señor? Pone una actitud de recibir, porque ahora